Buen día a todas las personas que están conectándose a esta transmisión. Muchísimas gracias por entrar a este video. Bueno, quiero contarte que cuántas veces muchos de nosotros hemos sentido que en ocasiones nuestro círculo social en el cual nos movemos o nuestra familia o incluso de pronto algunas personas con las cuales socializamos y nos sentimos que tal vez no, como que no nos sentimos del todo aceptados dentro de esos círculos sociales, que tal vez no somos como bienvenidos o que tal vez las personas cambian un poco cuando estamos allí presentes con ellos y se desarrollan algunos pensamientos como de que nadie nos quiere, que no somos suficientes, que tal vez si nosotros fuéramos de otra manera o si tuviéramos algo diferente, fuéramos más fáciles de tratar o que así tal vez nos quisieran un poco más y creemos que no somos merecedores de ese amor o de ese cariño por parte de esas personas. Y digamos que muchas veces tenemos estos tipos de pensamientos en nuestra cabeza frente, por ejemplo, cuando salimos con amigos o cuando estamos en reuniones familiares y pensando un poco a raíz de estas situaciones es que quise traer este mensaje con ustedes. Así que si te ha llamado la atención hasta el momento, te invito a que te quedes hasta el final, a que nos acompañes en la totalidad de este mensaje para que puedas entender la profundidad, puedas crecer tanto personal como espiritualmente. Y ahí te invito a que donde estás podamos agradecer. Digámosle, amado Dios, muchísimas gracias por este día tan maravilloso que nos has regalado, porque podemos abrir nuestros ojos hoy, podemos enfrentar un nuevo día, enfrentar una nueva semana. Permite que podamos hacer cada una de las cosas que tenemos planeadas para este día, para esta semana. Eh, Permite que tú puedas acompañarnos, puedas ir de la mano con nosotros y que cada una de las cosas que tenemos planeadas pues se puedan desarrollar de la manera adecuada. Quédate con nosotros, guárdanos y cuídanos. Familia, entonces sobre eso es que quiero compartir este mensaje y quiero hablar sobre el rechazo. Ese sentimiento en el cual el individuo se puede sentir como excluido, ¿verdad? Ese sentimiento que en muchas ocasiones experimentamos de otros hacia nosotros o incluso de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Porque, y pensando un poco sobre esto, creo que una de las principales razones por las cuales nosotros nos sentimos rechazados o sentimos que tal vez no somos merecedores del amor de otra persona es precisamente porque hay esa ausencia del amor. La imposibilidad de pronto de dar y de recibir amor en algún momento de nuestras vidas viene a raíz de pronto de que en algún momento hemos experimentado ese rechazo. Puede ser de pronto de nuestros padres, de una persona que ha estado a cargo de nosotros o que de pronto se ha quedado con nosotros y nos ha cuidado, o un profesor que de pronto fue muy importante para nosotros, amigos, y estas de pronto situaciones de rechazo que en algún momento hemos podido experimentar son diferentes en cada una de las etapas en las cuales nosotros nos desempeñamos o nos movemos. Y sobre todo cuando nosotros somos niños o en la infancia que hemos experimentado este rechazo, eso puede generar una cantidad de pronto inimaginable de pronto de situaciones contrarias que se van desarrollando a medida que nosotros vamos creciendo. Y después, cuando somos adultos, cuando ya tenemos que crear nuestras propias relaciones, tenemos estos sentimientos, tenemos estos pensamientos y nosotros no entendemos por qué. Porque si de pronto ya los hemos trabajado, porque si hacemos el esfuerzo mental de no tenerlos, siguen apareciendo y siguen estando allí tan presentes. Entonces, hay que tener en cuenta que el rechazo puede presentarse de dos formas. Primero, puede presentarse de manera evidente o de pronto de forma que la experimentamos muy vívidamente, ¿no? Y es que este tipo de rechazo se sufre, por ejemplo, cuando uno es niño, cuando simplemente no fue amado y todas las acciones que se hicieron para con uno como niño fueron totalmente rechazo, dejando claro que no nos querían, que no éramos bienvenidos en ese lugar.
Y esto es muy típico, por ejemplo, cuando son hijos no deseados o cuando hay en pronto embarazos que no han sido deseados, que no han sido pensados y aparecen allí de sorpresa. Entonces, esto puede estar más ligado con ese tipo de casos o, por ejemplo, con hijos a los cuales no se les demostró el afecto necesario. Entonces, durante la infancia se crece con ese pensamiento de que no es bienvenido, no debería permanecer allí, que no es suficiente para sus padres o para esas personas que están a cargo de él. Y con el tiempo, cuando se repiten estas conductas, es decir, la forma en como el padre o la madre o el cuidador que estaba a cargo de ese niño lo trataron, pues se asume de tal forma que se empieza a desarrollar esa herida de rechazo. Entonces empezamos a creer que estos sentimientos son normales y cuando crecemos y los experimentamos de cualquier otra persona, pues creemos que simplemente es normal, que nadie nos quiera o que siempre pensemos que no somos merecedores del amor de otra persona. Y el otro tipo de rechazo es el encubierto, o de pronto el que no se muestra claramente. Y este tipo de rechazo es más que todo asumido cuando tenemos padres o esas figuras sobreprotectoras o que son demasiado permisivos. Y el rechazo encubierto, digamos que es más característico de algo que de pronto no se muestra claramente, que no es de pronto visible que hay un rechazo, pero que con ciertas acciones que tienen esos cuidadores, pues desarrollan ese tipo de sentimientos en el niño sin darse cuenta. Entonces, a lo largo de nuestra vida nosotros pues nos desplazamos por diferentes etapas de nuestra vida. Entonces somos niños, somos adolescentes, ya somos adultos, y cada una de las experiencias que tenemos del rechazo van a ir cambiando a medida que nosotros nos movemos por esas diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, desde la etapa prenatal se presenta el rechazo, por ejemplo, cuando por parte de la madre o por parte de nuestro padre, cuando de pronto en el embarazo, por ejemplo, la mamá entró en depresión debido a ese embarazo, o de pronto hubo un intento de aborto, y de pronto las condiciones emocionales por parte de la madre no eran las más óptimas a la hora de tener ese bebé, y simplemente pues eso deja una marca en el niño a la hora de su nacimiento. Puede que de pronto esas condiciones cambien a lo largo de ese embarazo, cuando ya tengan el niño allí y sean diferentes, pero digamos que eso ya deja una marca en la vida de ese niño, y por ende posteriormente se pueden estar desarrollando estos sentimientos, estos pensamientos de rechazo. En la etapa, por ejemplo, de la infancia, las experiencias vividas en esta etapa son más significativas, porque el niño apenas está creciendo, está experimentando, está creando esas zonas de relacionamiento con otros, y todo lo que aprende en esa etapa deja una marca, una huella en la vida del niño, que hace que a la hora de relacionarse con las demás personas pues dependa de eso, ¿no? Lo que aprendió cuando es niño, lo más probable es que así mismo lo reproduzca cuando es adulto. Entonces, las experiencias en esa etapa son más significativas y marcan y condicionan la vida cuando ya se es adulto. Entonces, cuando hay de pronto maltrato físico o verbal, o de pronto hay unos padres ausentes, o hay de pronto comparaciones entre los hermanos, o porque hay un hermano más que es más preferido por los padres, o te dicen, no, es que mira, tu hermano hace esto, hace lo otro, porque no puede ser más como tu hermano. O de pronto hay de pronto una experiencia de un maestro que siempre está apoyando a ese niño, de por qué no puede ser como los demás niños dentro del curso, o que debería esforzarse más, y todo esto construye experiencias negativas que hieren emocionalmente a ese niño y que marcan su vida con ese sentimiento de rechazo. Y luego la otra etapa está la adolescencia, en la cual pues es una etapa crítica, simplemente por el hecho de que se viven profundos cambios a nivel físico, emocional, cognitivo, e incluso también de maduración. Entonces, esto, digamos que este periodo, esta etapa, es donde se crea la identidad y donde se crea también el carácter, entonces, o se fortalece el carácter. Entonces, es una etapa en la que
el adolescente vive constantes cambios y eso hace que sea mucho más duro enfrentarse a los cambios que vienen también a nivel social en esa etapa. Entonces, eh, el adolescente no solamente está pasando de depender de pronto de sus padres, sino también a crear vínculos con otras personas que son más significativos para ellos. Por lo tanto, esas emociones de rechazo que puede tener ese adolescente, pues van a estar más relacionadas con un poco con sus amigos o con el círculo donde se mueva. Pero digamos que esa etapa también está llena de temores, de confusiones, en el cual el refugio va a ser ese círculo social. Pero si se presentan de pronto estos sentimientos de rechazo, pues va a ser muy difícil poder vivir una adolescencia normal o natural, digámoslo de alguna forma. Entonces, cuando durante la infancia se han tenido experiencias de rechazo, eh, en esta etapa de la adolescencia van a tener ciertos vacíos o van a crecer con esos sentimientos allí, con esas heridas abiertas, que lo que va a hacer es que el adolescente va a querer llenar con otras cosas. Entonces, lo que va a hacer es que va a exponer a ese adolescente a querer de pronto relacionarse con personas que no son del todo sanas o empezar ciertos comportamientos que lo hacen sentir tal vez que está haciendo parte de algo, pero que en realidad no le está aportando algo valioso para su vida. Entonces, lo único que va a hacer es que estas heridas de rechazo, que están tal vez pequeñas porque fueron resultado de su infancia, pues se hagan mucho más grandes y se van a exponer más para que puedan herirlas o se agranden en el proceso. Y cuando se pasa a la etapa ya adulta, pues y se ha vivido toda esta experiencia de rechazo en las etapas posteriores, eh, pues va a ser mucho más difícil construir esas relaciones interpersonales sanas. Entonces va a haber afectado el matrimonio, donde va a haber una falta de confianza, van a haber celos, inseguridades y van a haber de pronto amistades que no son reales o que tal vez no soy tan sociable con las otras personas. Y eso, digamos que llena de conflictos a la persona que pues van a ser posteriormente difícil construir una relación con otra persona, por ejemplo, en el matrimonio, o que cuando llegan los hijos pues va a reflejar todos esos conflictos a sus hijos. Entonces, cuando se tiene ese rechazo en la vida o en alguna de las experiencias de estas etapas, pues se va a ir creciendo con esas experiencias negativas y todo eso va a ir afectando una etapa tras la otra. ¿Y qué clase de conflictos o qué clase de problemas puede tener el uno crecer con estos sentimientos de rechazo? Normalmente cuando uno es pequeño, cuando uno es un niño, no es muy consciente de tener este sentimiento de rechazo. Uno tal vez no entiende pronto por qué los padres se comportan de cierta forma o por qué tal vez lo comparan uno con los hermanos o porque siente que el amor no es igual que para otras personas. Pero esas preguntas, como uno es niño, no se pueden responder fácilmente. Y cuando uno crece, cuando ya es adulto y uno ve la forma en que se comporta con otras personas, uno empieza a entender, bueno, tal vez viene desde acá o tal vez algo tuvo que ver en mi infancia. Y ese es el ejercicio que deberíamos hacer siempre, esa introspección para saber si realmente hubo algo que marcó nuestra vida. Entonces, ¿qué conflictos puede generar el rechazo en nuestra vida? Primero, pues podemos sentirnos que no somos lo suficientemente valiosos para los demás. Entonces, que no somos merecedores de los elogios de alguien o cuando hacemos algo no lo hacemos lo suficientemente bien para merecer que otra persona venga y nos elogie por eso, nos diga, ve, te salió súper bien, me encanta, te quedó súper. Y sentimos que no merecemos eso. Entonces, antes esta persona viene y me dice eso como a son de burla o tal vez se está riendo de mí con esas palabras, diciéndome, ay, sí, lo hiciste bien, ajá, y en realidad es mentira. Y entonces generan en nuestro interior sentimientos de enojo, de malestar frente a ese tipo de comentarios, porque no son bien recibidos, porque creemos que no somos lo suficientemente valiosos para tener ese tipo de comentarios. Otro conflicto, otras cosas que se pueden generar cuando ya somos adultos, cuando tenemos ese rechazo en nuestra vida, es que
sentimos que somos menos o que somos inferiores a otras personas. Entonces, se siente normalmente que la persona no debería, o tal vez debería esforzarse un poco más en otros aspectos porque no hace las cosas suficientemente bien a comparación de otros. Entonces, se siente siempre inferior a otras personas. Y puede que sea normal o sea igual que la otra persona, incluso mejor, pero ella siempre va a sentir que está abajo, que está inferior a esa otra persona. Entonces tiene que esforzarse mucho más para poder alcanzarla. Cuando la realidad es que puede que sea normal, o sea, puede que sea igual que esa otra persona, incluso mejor, pero ella ya siempre va a sentir que está por debajo. O sea que hay un sentimiento de inferioridad frente a las demás personas. Otro conflicto es que normalmente estas personas son incapaces de expresar sus sentimientos. Y entonces son personas que no pueden compartir tal vez sus emociones fácilmente o sus sentimientos y no son capaces de sentir de pronto que hay un vínculo con otra persona tan fuerte en el cual puedan compartir cómo se sienten. Pueden que se sienten muy tristes o muy enojados, pero no son capaces de mostrar esos sentimientos a las otras personas porque tienen miedo a que precisamente ese sentimiento de rechazo aumente. Entonces prefieren guardarlo, dejarlo solo para él, porque de pronto si comparto mi tristeza con esa otra persona no le va a gustar y me va a hacer a un lado. Y entonces poner en medio, en verbalización esas emociones, esos pensamientos, va a ser mucho más difícil a comparación a otras personas. Otro conflicto que puede desarrollarse a partir de allí es la depresión o el desánimo. Aparecen sentimientos de soledad, de aburrimiento, de incluso angustia y desmotivación frente a la vida, porque normalmente estas personas tienen muy alto ese estándar de querer agradar a las otras personas para que haya ese sentimiento de aceptación. Y cuando se presentan situaciones en las cuales tal vez no es del todo bienvenido, o hay situaciones en las cuales no, por más que diste tu esfuerzo, no se pudo lograr los resultados esperados, entonces hay este desánimo, hay estos sentimientos de angustia, de desmotivación, porque entonces ya no me van a aceptar, no me van a querer de la misma forma, porque no pude dar los mismos resultados que quería dar. Entonces, son personas que siempre están de pronto con los sentimientos muy a flor de piel, muy expuestos, y esto también puede traer síntomas como de hipersensibilidad en la persona. Entonces, cualquier comentario, cualquier mirada o cualquier cosa que la otra persona hace conmigo, entonces ya voy a reaccionar de pronto de una manera muy exagerada, muy sensible. Y eso siempre pues va a ser perjudicial, ¿no? Y también hay otra forma que aparece ese conflicto en la persona, es que como son muy sensibles frente a los comentarios de otras personas, entonces a la hora de reaccionar a esos comentarios, lo que va a hacer es que va a reaccionar dependiendo de las emociones que está sintiendo. Puede que sea difícil para esa persona ponerlos en palabras, cómo se está sintiendo, pero sí va a tener esas emociones. Entonces puede que le moleste algo que dijo esa persona y su conducta va a estar siempre basada en ese estado de ánimo. Entonces, si yo me siento enojado, si me siento triste, voy a reaccionar así ante ese comentario, ante algo lo que esa otra persona está haciendo conmigo. Entonces voy a reaccionar muy enojadamente, o simplemente soy triste, entonces me largo a llorar aunque haya sido un comentario muy sutil, muy pequeño, y entonces las personas van a ser como, bueno, pero ¿qué pasó? Precisamente porque la forma en la cual expresa esas emociones es demasiado como explosiva, ¿no? Y por último está el perfeccionismo. Esta pues aparece en las personas que tienen ese conflicto, ese sentimiento de rechazo, porque siempre quieren ser los mejores, alcanzar ese estándar súper alto de hacer lo mejor que pueden, precisamente para agradar a los demás, incluso con ellos mismos. Por eso les decía al comienzo que ese sentimiento puede ser de otros hacia mí, o de mí mismo hacia mí mismo, porque a veces ese perfeccionismo está tan alto que
ni siquiera puedo alcanzar los estándares que me puse a mí mismo, porque son demasiado altos y siempre van a crecer más. Entonces, si no los cumplo, siento que no soy bueno, que no soy valioso, que no soy merecedor de el amor de otras personas, ni siquiera del mío propio. Y entonces empieza ese juzgar tus propias acciones. Pero entonces podemos estar diciendo, bueno, todo eso que usted dijo, Sara, yo eso lo siento, yo siento que yo no valgo la pena, que no soy valioso, o de pronto rondan esos pensamientos en mi cabeza de que no puedo merecer el amor o el cariño de mis familiares porque no soy valioso, porque no he logrado de pronto lo que me he propuesto de alcanzar un trabajo, de estudiar o de hacer X o Y cosa que tanto me he querido, que tanto he deseado y no lo he hecho, entonces no soy lo suficiente valioso. Y tenemos ese tipo de pensamientos en nuestra mente que rondan constantemente, pero ¿cómo puedo entonces dejar eso a un lado? ¿Cómo puedo hacerlo a un lado y empezar un poco a trabajar más a mí mismo frente a eso? Y si bien en ocasiones creemos que no somos, que no recibimos el suficiente amor que queremos merecer de los demás, aun cuando de pronto nosotros hemos dado de lo que nosotros tenemos para esas otras personas, y creemos que los otros no nos dan ese suficiente amor a nosotros, o que no merecemos ese amor que nos dan las otras personas, no es exactamente ese amor de otras personas del que hablamos o cuando decimos que el amor lo puede sanar todo. Y esa es la respuesta de pronto, ¿cómo puedo trabajar en eso? Es precisamente entendiendo que no es que seamos merecedores del amor de esas otras personas, porque el amor es algo que es muy subjetivo, ¿verdad? Nosotros podemos hacer todo perfecto y todo bien, y hubo un día en el que nos equivocamos y de pronto esa persona solamente ve ese día malo en el que nos equivocamos. Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué? Si durante todo el resto del tiempo lo estuve haciendo bien, alcancé de pronto el ítem que tenía que alcanzar, ¿por qué solamente ve el lado negativo o ve ese día malo? Y creemos que no merecemos de pronto eso, que nos están dando el reconocimiento suficiente que merecemos. Pero no deberíamos centrarnos solamente en ese reconocimiento de esa otra persona, sino que debemos centrarnos en el reconocimiento y el amor que Dios puede darnos a nosotros mismos. Porque el amor o la forma en la que nosotros expresamos el amor está relacionado con, por ejemplo, el modo de crianza, la forma en que recibieron el amor por medio de los padres. Todo eso marca la forma en la que una persona puede expresar el amor o el cariño hacia otra persona. Entonces hay muchos factores que marcan la forma en la que yo decido cómo amo o cómo expreso ese cariño. Entonces no podemos pensar que mi forma de expresar amor o cariño es la misma a esa otra persona. Entonces si ella no lo hace de la misma forma, entonces no me está amando lo suficiente. Y a veces creemos o esas situaciones hacen que generen esos pensamientos en nosotros de rechazo, de que no nos está amando lo suficiente, o que no, yo no merezco el amor de esta persona porque mira, ella no me ama como yo creo que debería amarme, entonces en realidad no me ama. Mejor que no me demuestre nada porque no me lo merezco. Y es como un círculo vicioso, ¿no? Una cosa lleva a la otra y a la otra, y nos quedamos ahí en ese círculo dando vueltas sin poder salir. Pero entonces cuando entendemos que el amor de Dios es el único constante a pesar de las cosas, a pesar de que de pronto sintamos que no merecemos ese amor de esa persona, a pesar de que nos hayamos equivocado, a pesar de que de pronto no hayamos alcanzado las cosas que queremos alcanzar, a pesar de que no sintamos que merecemos ese amor de otras personas, que no somos lo suficientemente valiosos, el amor de Dios es el único que nos va a decir, hey, no te culpes por eso. Aquí está mi amor incondicional, aun cuando te hayas equivocado o haya pasado lo que haya pasado, te entrego mi amor y aquí lo tienes, infinitamente y suficiente. Entonces, cuando entendemos eso,
ese tipo de pensamientos deben empezar a cambiar. Y ese tipo de sentimientos de sentirnos excluidos por parte de las otras personas deben empezar a cambiar. Porque si entendemos que Dios ya nos ha hecho de cierta forma, ya nos ha dado todo lo que tenemos para que alcancemos su propósito y Él así nos ha amado, entonces sabemos que somos lo suficientemente valiosos y entendemos que somos lo suficientemente valiosos para aceptar el amor de otras personas y que independientemente de lo que ellos hagan, nosotros sí somos merecedores de amor. Entonces, para eso quiero que vayamos a Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios entiende que nosotros somos seres humanos, que nos podemos equivocar, que podemos de pronto, aunque sabemos que estamos haciendo las cosas mal, caer otra vez de nuevo allí, pero Él dice que aunque sabe que somos pecadores, Él nos ama y mandó a Cristo a morir por nosotros. Esa es la prueba más grande del amor de Dios hacia nosotros. Y cuando nosotros entendemos y ponemos nuestra seguridad en que somos incondicionalmente amados por Dios y que su amor es el único y verdadero, el único que necesitamos, entonces sabemos que somos lo suficientemente valiosos para aceptar el amor de otras personas y que no somos excluidos ni rechazados por nadie. Y hay que aceptar tal vez que necesitamos ayuda. Cuando nosotros reconocemos que tenemos dificultades y que está fuera de nuestras manos ese cambio, entonces estamos preparados para pedir ayuda, para decir, ok, tal vez siento que no soy del todo bienvenido para el amor de las demás personas, que me siento invalidado, siento que no soy bienvenido para mi círculo social, siento que soy rechazado. Entonces puedo decirle, acudir a una persona que me ayude en ese proceso, puede ser un terapeuta, puede ser un mentor espiritual, puede ser incluso en los espacios de relación con Dios, de entregarle a Él esas cosas y decir, ok, ayúdame Dios a trabajar esto, ayúdame a reconocer esos pensamientos y que seas tú ayudándome a ser más conscientes de eso que tengo que mejorar y que tu amor y que mi seguridad esté basada en tu amor que es incondicional. Porque en 1 Pedro 5:7 dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Cuando yo acepto que necesito ayuda, que tal vez hay esos elementos que tengo que empezar a trabajar en mi vida, entonces voy donde hay una persona que me pueda dar las herramientas suficientes y acudo a mi relación con Dios a decirle, Dios, hazme consciente en esos momentos en los cuales estoy pensando eso para que yo pueda cambiar mi chip y empezar a transformar mi vida. Y asimismo, cuando yo acepto o reconozco que necesito ayuda, pues tengo que empezar a ser consciente de esos momentos. Entonces, Dios me va a ayudar y yo voy a empezar a decir, bueno, tal vez mira este sentimiento negativo en este momento, mira esta actitud que tomé porque me sentí de tal forma en ese momento. Entonces, puedo empezar a hacer una lista en la cual yo diga, listo, mira, tal vez esta es la forma en la que me comporto cuando siento que me están excluyendo o cuando siento que tal vez esta persona me está tratando de la forma que no me gusta o de que me siento rechazado. Entonces pongo en manos de Dios esos sentimientos negativos y esas actitudes negativas y puedo empezar a trabajar diferentes sentimientos como la ira, la frustración, el temor, la amargura, el resentimiento y todas esas emociones que son negativas en nuestra vida. Perdonar esas situaciones que tal vez han traído dolor a mi vida y que me han marcado de una forma tan profunda y entregarle eso a Dios y diciéndole a Dios, cambia esos pensamientos, esas emociones y esas actitudes por las que tú quieres que yo tenga y sana mi corazón. Así como dice en Ezequiel 36:26 que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este versículo me gusta mucho porque ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esas heridas de rechazo de pronto de nuestro pasado y que nos hacen de pronto sentir que no somos merecedores de ese amor? Que construimos alrededor de nosotros, de nuestros sentimientos y de nuestro corazón, un muro tan grande que nadie puede traspasarlo. Entonces creemos que es que la otra persona no nos quiere amar, pero en realidad somos nosotros construyendo un muro para que nadie se acerque tanto que nos pueda herir. Y nuestro corazón entonces se va volviendo de piedra.
se va volviendo tan duro que nadie puede traspasar eso. Y cuando yo le entrego a Dios ese dolor y esas experiencias negativas de mi infancia o de mi adolescencia, incluso de mi adultez, entonces Él cambia ese corazón de piedra por uno de carne y me hace entender que tengo que perdonar, que tengo que empezar a gestionar todas esas experiencias negativas a lo largo de mi vida para empezar a transformar mi vida y que yo pueda experimentar realmente el amor verdadero de Dios como Padre. Familia, ese era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que realmente les haya servido. Cuando nosotros hacemos todo este proceso de entender y de trabajar en nosotros mismos, sé que no es fácil, que es de trabajar constantemente, pero cuando lo hacemos conscientes es mucho más fácil de gestionar esas diferentes situaciones. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, deja tu comentario, compártelo con alguna persona para que le pueda llegar esta información que puede ser útil para su vida, y espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad.